Estamos de regreso ya en Romper el Hielo, a punto de platicar con nuestro primer invitado. Él es Iván Lipke, cineasta. Iván, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, al contrario, a mí mucho gusto de estar aquí para rompernos el hielo. Muy bien. No, Pues para empezar a Allá donde rompernos. quede. para empezar a romper el hielo necesitaríamos un poco de vodka y caviar. En las porque rocas. Yo me la paso pidiéndolo a producción y no me lo traen. Por la hora y por el día que es, yo creo que sí. Ay, merece es una la noche pena. Domingo, fría. Se ¿Por vale. qué no lo pedimos a producción? Sería buena idea. Oye, Así tú vamos a sabes de romper el vodka, lo hielo. estoy viendo porque sé que tu padre era ruso. Era ruso de Kiev. Y tienes una historia muy particular, ¿no? Hay una escapada de Rusia muy interesante. ¿Nos puedes contar un poquito de eso? Él tiene la historia particular. Mi papá nació en el seno de una familia acomodada de Kiev. Curiosamente eran judíos, lo cual pues es extraño, ¿no? Que hayan sido acomodados. Es toda una historia extraña la de familias judías que vivían en Ucrania y que tenían cierto nivel. Había algún tipo de arreglo con las autoridades. Pero bueno, llega la revolución, llegan los bolcheviques. Mi papá tenía 9 años, mi papá nació en 1909. Wow. Y entonces llegan los bolcheviques, le quitan todo a la familia, se tienen que ir a vivir a otro lado, eventualmente tienen que salir de Rusia, escapar. ¿Y dónde deciden irse? Se va primero la familia a Polonia, era la frontera más inmediata, la más cercana. Mi papá tiene que salir vestido de niña en el tren, no dejaban ya salir a varones. Y pues él me platicaba que iba en el tren con mi abuela. Ella es Estamos mi viendo- tía. ¿Es su Por tía? ahí vamos a ver a mis abuelos. Mi papá venía vestido de niña, leyendo un libro, pero el libro era un libro occidental, no venía en cirílico. Y entonces él me platicaba que se acerca un soldado rojo, seguramente, y se le queda viendo, le toma el libro y se lo voltea. ¿Quién Y eres lo tú? deja en paz, porque él lo tenía al revés. Al revés. Nunca había visto, yo creo que el abecedario... Arábigo, claro. Ajá, y entonces se lo voltea y decide no molestarlo. Hay muchas historias. Yo creo que simplemente la historia de mi papá es muy parecida, igual a la de muchos inmigrantes, ¿no? Y que en algún momento también de su vida se vieron atrapados, especialmente los judíos, por los dos frentes, ¿no? Mientras los bolcheviques, que también venían eran la etapa de terror de la revolución, y años posteriores, pues los nazis. Oye, aquí en México se cambia el nombre. Bueno, Mi papá se llamaba Vladimir Lipkies, Volodia, como se le dice a los Vladimirs en Rusia. Y ya en América, él decide en los años 20. Era el más pequeño de 8 hermanos y él siempre decía que era la oveja negra. Él siempre qué? tuvo ganas de bailar. Sí, mientras su hermano mayor era un arquitecto, uno de los Profesiones de hermanos... bien. Exactamente. Carreras serias. Carreras serias. Él siempre quiso futuro. bailar y fue la decisión que un día le dijo a la familia, me voy a Argentina. Tomó el primer- Argentina fue su siguiente destino después fue de el Colombia. siguiente destino, más o menos, a finales de los 20. Llegó sin hablar una palabra de español, como algunos de los invitados de programas anteriores decían, llegó con una mano atrás y otra adelante. ¿Y ahí ya era Meriche? ¿Entró a No, Argentina o ahí es fue? un, Nombre como la artístico. historia de muchos rusos, la historia de mi papá es un acertijo envuelto en un enigma, guardado Secretos. en el misterio. Son cosas que no sé realmente qué sucedió, por qué decidió ponerse el aprendió a nombre bailar? de Julián de Meriche. Pues yo no sé tampoco, sé que estudió algo de baile en Rusia de muy pequeño y sé que de joven en Europa pues ya estaba bailando en todos estos lugares muy célebres, que eran los jardines de cerveza, ¿no? Los beer gardens y los music halls. ¿Y lo invitan acá a bailar en el patio? Él de muchos años de estar trabajando en los teatros y ser coreógrafo en Argentina,
un día lo invitan a hacer una temporada en un club nocturno muy famoso, quizá el más famoso que ha tenido México en aquella época, en la época dorada de la vida nocturna en México, que es el Patio, que está muy cerca de la calle de Bucareli, en la calle de Atenas 9. Me acuerdo de los comerciales. Sigue ahí, sigue el cajón. Y se queda. Y se queda, viene por 2 meses, se queda el resto de su vida. Y aquí forma ya una familia, aquí vienen ya ustedes. Forma una familia, pero lo curioso es de que la gente que llegaba, yo creo que también sucede lo mismo, ¿no? La gente que llega de fuera y que con ganas de trabajar, con ganas de hacer algo en México, pues lo hace. Empezó a trabajar inmediatamente Ahí lo en el estamos cine. viendo, ¿no? Sí, pues trabajó en el cine y fue director artístico de todos los teatros que tenía la ciudad. Del Folis, del Politeama, del Tívoli, que era el teatro más atrevido en aquella época, del Lírico, del Iris, del Margo, del Blanquita. O sea, en fin, era una época donde había ¿Y conoce teatros. a tu mamá? Y conoce eventualmente a mi mamá en el teatro, muchos años después. ¿Tu mamá ya era actriz de teatro? No, mi mamá comenzó como segunda tiple, que es una forma de decirle a las coristas. Ese es un tema para la dichosa palabra, las triples. Apuntado. Apuntado. Y la conoce, mi mamá era una corista. Hablan de su mamá como si todo el mundo... Yo quiero que digas quién es su mamá, presuma tu mamá para los que no sepan. Mi mamá es... bueno, son rumores. ¿Son rumores? Mi mamá es mi mamá. No, de las mamás no hay duda. Mi mamá se llama María Elena Velasco y es comediante. Es conocida comúnmente como la India María. La hemos visto en ¿cuántas películas? Decenas de películas. No, y eso que no hablamos de las películas que hizo mi papá. Él trabajó en 230 películas. 230 películas. 230 películas, actuando, siendo coreógrafo. Es muy emocionante porque cada vez que prendo la televisión, ¿Hay algo que tiene que ver veo con a mi él? papá, sí. O sea, cada vez que prende la televisión ves a tu papá. Veo a mi papá. Pues está muy bien, ¿no? Es Oye, muy Iván, emocionante. ¿y tú recibiste esa herencia rusa? Es decir, sí, pasó por Polonia, por Argentina, luego se instala aquí en México, luego naces tú, pero ¿sí se vivía un vínculo con Rusia dentro de la educación que tú tuviste? No, mira, y es algo muy presente en la historia de muchos inmigrantes por las experiencias que tuvieron. Después de la revolución, pues vino la guerra. Y bueno, los nazis asesinaron a mi abuela, a mis tías, a mis primas. Y mi papá estaba mientras en Argentina, no se podía hacer nada. Pasaron muchos años en que no había comunicación. Y pues yo creo que eso forma sentimientos muy extraños, sentimientos ¿Cómo se comunican? Por teléfono me imagino que debía ser muy difícil. ¿Por No, cartas? yo creo por carta. Tengo bolsas y bolsas de cartas. Las conservas. En ruso, En ruso. muchas sin poder traducir. Y esas cartas que tú tienes, ¿las has tratado de poner en orden, de armar la historia de tu vida familiar de alguna manera para entenderte a ti mismo? Yo creo que ahí está la próxima película o una novela. ¿Sí? Sí. Alguna vez, al poco tiempo que mi papá murió, había cartas. Escribía mucho, escribía con los hermanos que quedaban vivos, con una hermana, pero las cartas estaban en ruso. Y bueno, en aquella época no había tantos traductores o no sabíamos. ¿Por qué tú no hablas ruso? Ah, ¿O no para entenderlo no, porque no suficiente? es la lengua materna. Me sé muchas cosas, muy poquitas. Las canciones que te canta tu papá Ay, de maravillas. chico, ¿no? Ladushki, grieveli, yubabushki. Entonces están sin traducir, ¿no sabes qué dicen? Entonces, me acuerdo, mi mamá consiguió una cita en la embajada rusa, en la embajada de la Unión Soviética, era Claro. 1975. Fue toda una experiencia. Te lo juro que estaba soleado, estaba la ciudad soleada y al entrar ahí ya estaba lloviendo. En serio, era gris, misterioso. ¿Y al salir cómo estaba? ¿Llovía? Sería soleado México. No, pero fue muy curioso porque nos preguntaban mucho por qué quieren traducir las cartas, qué dicen las cartas. Y que además estaban escritas en el ruso que se usaba durante la Al revolución. principio del siglo, claro. Sí, entonces fue muy curioso para ellos. Fue como- Manera de... Cuántas historias Escudriñar ahí en el familiares, qué pasado. interesante. Oye, pues vamos a regresar contigo, vamos a nuestro primer corte. No se vayan, por favor, esto es Romper el Hielo, continuamos. Y ahí viene el vodka. Eso.